Hola, buenas, antes de empezar el proceso con la review del Tanix TX5 Plus y su ROM, decir que vamos a instalar el programa, cómo instalar el programa para poder instalar la ROM, cómo bajar la ROM, exactamente el Tanix TX5 Plus con el S905X5M, ¿de acuerdo? Si lleva el S905A no se puede, con el AIDA 64 lo podéis comprobar, ya haré yo un vídeo y enseñaros cómo saber con el AIDA 64 el procesador que tiene antes de poner Slimbos, que tarde o temprano Slimbos sacarán para el procesador S905. Ahí veis el puerto de Ethernet y nosotros vamos a clicar aquí en la salida que veis ahí, lo clicamos aquí y este sería el reset. Como veis es un TV-Box de mierda, de plástico, como todos los de su clase, pero está muy bien aireado y este procesador se calienta muy poco, así que tampoco es muy necesario y más al precio al que está. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver cómo bajamos el programa, cómo bajamos la ROM, abrimos el programa, metemos la ROM, le damos al Start, cliqueamos el Reset y metemos el USB por el primero que veis, el más pegado al Reset. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cutre YouTube. Hoy vamos a cambiar la ROM, es Limbo, le vamos a meter el Limbos al TV-Box Tanix TX5 Plus, ¿de acuerdo? Que trae el procesador Anlogi S905X5M, que tantos TV-Box están saliendo con ese procesador que va tan bien. Como veis, este TV-Box es una mierda, es de plástico, pero está muy bien aireado. Tiene muchas entradas y salidas de aire, así que perfecto, porque este procesador se calienta muy poco respecto al anterior, que era el S905X4. Por eso la mayoría de estos TV-Box no llevan ni siquiera disipador. Que sepáis que el cambio de ROM del X88 Pro X5M es exactamente igual en el proceso que el Tanix TX5 Plus, aunque sacaré un vídeo porque lo ha grabado uno de los suscriptores, que es un crack. Ahí tenéis el puerto de Ethernet, que es gigabit, ya que estos cacharros por wifi no van muy bien, aunque he de decir que este cogía entre 200 y 240 megas, que no está mal para este tipo de TV-Box que por wifi van tan mal, pero por su puerto de Ethernet son muy buenos, ¿vale? Porque gigabit lo coge casi todo. Ya haré más adelante otro vídeo de cómo hacer un speed test a este tipo de TV-Box, que la gente no sabe cómo bajar speed test de Ookla, que es el mejor medidor de datos para mí que hay ahora mismo. Así que vamos, esto es lo que trae, un cable de HDMI, el mando, todos los mandos son una mierda de este tipo de TV-Box. Compraros un MX3 que por 2 euros y pico lo encontráis en AliExpress, y si no, pues con un ratón supletorio para poder mover bien el cursor, porque es muy necesario en este tipo de TV-Box un AirMouse. Así que ese es el cable HDMI y ahí es donde vamos a hacer reset. Yo siempre cojo un bastoncillo que con las tijeras lo corto, con anteriores vídeos, y ahí, como veis, ese es el clic. Y ya está. Tarjeta SD y poco más. Y este es el Tanix. Pues metemos en Google, como visteis en el episodio anterior, para bajarse el USB Board gratis, ya que a través del Limbos, de la página de Limbos, te deja bajar la ROM, pero no el programa, porque te obliga a pagar. Así, o suscribirte, no me acuerdo exactamente. Pues os metéis así, como visteis en el programa anterior. En el PC lo hago, como veis en Google es un poco diferente, pero es el mismo programa, es en la misma página. Tenéis dos opciones de página, como os di anteriormente. Yo me voy a meter en este episodio que lo grabé anteriormente, de bajarme los programas y buscar dónde están los programas gratuitamente. Lo hice a través de Android PC. Como veis, ahí están todos los procesadores Android con los que es compatible este programa. Yo voy a ser más específico, concretamente en el S905X5M, que tanto en el X88 como en el Tanix utilizamos el V3.1.6. El 3.1.6 es el programa. Como veis, ahí
una vez dado al programa para descargar, te sale una especie de espera de 5 o 6 segundos. Le damos ahí, clicamos y nos pasaría directamente a bajar el programa. Pues bien, como veis, ahí ya descargado, le damos a guardar y mi portátil pues iría a descargas. Ahí, como bien indica el cipote flecha, que es protagonista últimamente de nuestros vídeos, el cipote flecha. Pues ya lo tendríamos descargado y después instalaríamos el programa, como vais a ver después. Pues bien, pues nos metemos ahora otra vez en Google, pero ahora sí que vamos a bajar la ROM de Slimbos. Vamos a bajar lo que es el firmware para cambiar el original que lleva este TV Boss, que por ejemplo en el Tanix TX5 Plus yo lo he probado sin la ROM y con la ROM y es una maravilla. Con la ROM va mucho más fluido, más rápido que la ROM original, que realmente no me gustaba nada, daba muchos problemas de adaptación, de todo, errores, pero al meterle el Slimbos, madre mía, qué cambio de TV Boss. Así que vamos y nos metemos en Google y ahora vamos a lo que es descargar la ROM, lo que es el Slimbos, lo que es el firmware para cambiar el firmware de fábrica. Decir que grabar este tipo de episodios es un gran coñazo para mí y complicado a la hora de grabar. La verdad es que lo odio, pero sé que os viene muy bien y cuantas más vídeos de cambio de ROM, mejor para vosotros. Y si alguno tiene algún TV Boss y le ha cambiado la ROM de los que no tengo en el canal, yo encantado si os grabáis vosotros mismos y lo hacéis más o menos bien, o lo subiré al canal para que la gente pueda tener más opciones. Pues nada, metemos en Google, metemos en Slimbos, nos metemos ahí, buscamos, primero lo traducimos, ponemos el idioma y ahora nos vamos a firmware y buscamos el procesador y después el TV Boss que queremos cambiar. Como lleva el S905X5M, buscamos el S905X5M y ahora nuestro TV Boss, que es el Tanix TX5 Plus, ahí abajo está el X88 Pro, pero hoy cambiamos este. Así que le damos hacia abajo. No os liéis, ahí os aparece un número tal, pero ese ahí no hay que tocar nada. Seguimos hacia abajo. Ahí os sale la 14.9.2, que es la ROM que vamos a cambiar, pero ahí no es. Damos hacia abajo y ahí os aparece la ROM de Slimbos y el firmware original de fábrica por si tenéis algún problema y hay que volverse a meter. Pues vamos a Slimbos, le damos a Slimbos, a donde pone ATV y ASP, que son las dos ROM que hay de Slimbos. Vamos a meter la ATV, ¿vale? La ATV, que es la que metemos siempre, que es la que más uso yo y la que más uso la gran mayoría de la gente. Decir que si os sale, muchas veces me decís que mi portátil no lo traduce y me sale todo en ruso, pues seguir el vídeo y clicar donde doy, porque aunque os salga en ruso, la posición es la misma, así que le damos ahí a descargar. Después de darle a ATV, a la ROM de ATV, nos sale la opción de descargar y ya le damos a descargar. Y como veis ahí arriba estaría haciendo la descarga. Un poco de música buena de la mía para amenizar este episodio tan aburrido y tan tedioso, pero lo dicho, si alguien tiene o quiere grabarse, hacer un vídeo de un cambio de ROM de algún TV Boss de los que no esté en el canal, ahora mismo está el Bontar X4, el Teo X3, el Billing GT King Pro y ahora estamos con el Tanix TX5 Plus y también voy a tener el X88 Pro X5M, que lo ha hecho Nachete. Muchas gracias, Nachete, por el vídeo del cambio de ROM, que ayudará a mucha gente. Así que si tenéis algún TV Boss que no sea de los que he dicho con el cambio de ROM, no me importa subirlo al canal, pero ya sabéis que los protagonistas en ese caso, como siempre, sois vosotros. Pues tendríamos ya la ROM descargada y el programa también, así que vamos a instalar el programa. Le damos ahí al arroyo USB, le damos a aplicación v3.1.6, como veis en la imagen, le damos ahí, clicamos y nos sale extraer todos. Le damos a extraer todos, me lo va a extraer exactamente en el mismo sitio,
Lo hace automáticamente, le doy a enviar y vuelvo a abrir la aplicación. Y esta vez en vez de extraer le digo ejecutar. Ejecuto y ahora ya me está instalando el programa tal cual. Le doy a que sí, el ejecutable, le doy a que sí. Seguimos, le doy a OK. Seguimos los pasos, le damos a Next. Lo importante es el acceso directo que creará. Le damos a Next, le damos a sí. Le damos a Next otra vez. Siempre hacia adelante, ahí te está diciendo que va a crear un acceso directo. Nosotros Next, instalar y ya empieza a instalar. Ya una vez que tengamos el acceso directo de la aplicación, del programa, simplemente es abrirlo. Le damos a siguiente. Siguiente, finalizar y finish. Y ya tendríamos el icono del acceso directo en el escritorio, que es lo que nos interesa una vez que está el programa instalado. Ahí está. Teníamos eso y la carpeta de Slimbox. Voy a sacar lo que es el archivo de Slimbox porque a mí me gusta hacerlo siempre así. Pues yo saco lo que es la ROM hacia afuera, que pesa casi 1 giga. Lo dejo ahí fuera en el escritorio. Y ya tendría lo que es el programa y la ROM fuera de carpetas, que es lo que estoy buscando. Dejarlo fuera de las carpetas para no tener que buscar meterme en la carpeta, que no supone nada, pero es las rarezas mías que tengo y yo siempre lo he hecho así y así lo sigo haciendo. Pues ya tendríamos el programa Arbur y la ROM. Bien, yo la dejo ahí, ahora quito la carpeta esa que me sobra, que ya no me vale para nada, y pongo la ROM y el programa juntitos porque a mí me gusta tenerlo así. Así que vamos a abrir el programa. Ahora sí te abre el programa tal cual, siempre te lo abre en chino la primera vez. Iros a la tercera casilla para pasarlo en inglés, allí arriba a la izquierda donde va la flecha, donde os estoy indicando. Le damos ahí a la tercera casilla y lo ponemos en inglés. Le decimos que sí, OK, y ahora hay que cerrar el programa otra vez y abrirlo para que nos abra en inglés. Así que ya nos abre en inglés y ahora sí tenemos una mejor imagen que la que estábamos viendo, que se veía de puta pena. Ahora ya estamos así y vamos a cambiar lo que es la ROM en sí. Pues le damos a Setting, a Load Imagen, como estoy indicando ahí. Le doy a Load Imagen y lo busco el archivo, la ROM, donde lo tengo, que en este caso es en el escritorio. ¿Vale? Ahí está. Ese es el archivo que me he bajado. Cliqueo y ya está cargando. ¿Vale? Ya está cargando y ahí abajo, donde os indico, cuando esté cargado, ¿veis dónde pone Start? Pues tendréis ya la opción a la derecha arriba, en el momento que cargue, de poder pulsarlo. Ahora mismo no se puede pulsar porque está cargando. Ahora mismo ya se puede pulsar y abajo te sale como que está cargado. ¿De acuerdo? Pues ahora le damos al Start, tenemos el cable metido ya en el PC, el cable USB metido en el PC, macho, le damos a Reset del TV Box, como escucháis, y ya conecto el otro lado del USB al TV Box. Como veis, arriba a la izquierda no está haciendo nada, pues suelto el Reset porque no está haciendo nada, quito otra vez el USB, como veis compruebo, eso a veces no va a la primera, compruebo, vuelvo a darle a Reset, meto el cable USB macho otra vez y como veis ahora sí entra. Espero a que llegue al 3%, a que empiece a cargar y ya suelto. ¿Vale? Ya suelto, eso sigue cargando
y ya estaría todo bien. Como veis, aquí es súper sencillo. En el X88, que ya subiré el vídeo, a veces no sale a la primera, como habéis visto, pero que no hay que desesperarse. En el X88, que lo hace Nachete, que me ha enviado el vídeo, no sé si lo hace 4, 5, 6 veces hasta que le entra. ¿De acuerdo? Que muchas veces no hay que desesperarse que no entra a la primera. Yo la verdad es que he tenido mucha suerte cada vez que lo he intentado, y si no es a la primera, como habéis visto, a la segunda. Pero hay TV Boss como el X88 que es un poco más reacio a que le entre el ROM. Pero no desesperéis, ¿vale? Simplemente en estas cosas hay que tener paciencia. Y como ya dije antes, si alguien quiere grabarse el cambio de ROM de algún TV Boss de los que no haya en el canal, y me lo enviáis y más o menos se entiende lo que estáis haciendo, estaré dispuesto a subirlo, siendo por supuesto los protagonistas vosotros, no yo. Lo importante es que cuando más vídeos de cambio de ROM tengamos, mejor. Otra cosa importante es que estos nuevos TV Boss, tanto el X88 Pro X5M como el Tanist X5 Plus, están viniendo ya con un nuevo procesador, ¿vale? El S905 X5M es el que lleva, pues está viniendo con el S905A, que no deja de ser lo mismo, es exactamente igual, pero por lo que sea, por ahora no permite Slimbos. No permite cambiar la ROM de Slimbos hasta que los de Slimbos hagan algo. ¿Qué diferencia hay cuando es exactamente lo mismo? Pues es exactamente lo mismo, la misma arquitectura, todo funciona igual, pero sí es verdad que se ha visto que con el S905A a través del Wi-Fi va muchísimo mejor, coge valores muy adecuados entre 400 y 500, cosa que con el S905X5M no, ya lo veréis que no pasa de 240, 250 y algunos no llegan ni a 100. Así que cuidado, porque por ahora solo se puede cambiar la ROM a procesadores S905X5M. Eso lo tenéis que tener claro. Y si no lo tenéis claro, os bajáis la aplicación AIDA64, que ahí os lo dice perfectamente. Pues ya ha terminado de cargar la ROM, pues ahora le damos al stop y ya podríamos desconectar el puerto USB, como veis ahí, y nos vamos y enchufamos a la tele. Enchufamos el TV Boss a la fuente de alimentación, a la tele con HDMI, y esto es lo que pasa. Pues esto es buena señal, le ha entrado Slimbos, y que sepáis que se tira ahí cargando, lo que es cargando, con esta figura que estáis viendo del Slimbos TV, más de, pues cerca de los 6 minutos, más o menos 6 minutos. Así que no os desesperéis, no penséis que se ha quedado así pillado o lo que sea, que tarda muchísimo. Yo he acortado los tiempos, así que ya sabéis, 6 minutos más o menos es lo que tarda en entrar Slimbos cargando, así como veis con ese cuadro de colores. Pues ya está, ya ha entrado Slimbos y empezamos a lo que es la configuración. Primero haremos un reset de fábrica, bueno, ahí está, seleccionamos el idioma español y nos propondremos hacer un reset de fábrica, y ya sí después configuramos bien el Slimbos para que nos funcione como un Android TV perfectamente. A ver si me aclaro y encuentro el idioma español. Ahí está. Venga, vamos a darle. Español. Le damos ahí. Ahora vamos a continuar. A saltar. ¿De acuerdo? Le damos a saltar. Porque como vamos a hacer un reset de fábrica, no vamos a iniciar nuestra sesión. Le damos a aceptar. A ver más. Entendido. Aceptar. A ver si soy capaz. Vamos, machote, tú puedes, tú eres capaz. Venga, vamos a darle a aceptar. Nada, no soy capaz. Dale a aceptar, cojones. Bien, me ha costado, me ha costado. Pues le damos a saltar, como ahí veis. A continuar.
y vamos dando al cursor hacia la derecha, hacia la derecha. Seguimos dándole, como veis, va pasando casilla por casilla hasta que ya nos salimos hacia la derecha del todo y ahí nos aparece la interfaz. Nos vamos arriba a la derecha, ajustes, nos metemos en ajustes, nos vamos a sistema, a información para hacerle reset de fábrica, nos vamos a reset options y como veis la tercera que pone factory reset, ese sería reset de fábrica. Pero como voy que no me entero, bueno, y no lo veo, porque estoy ya que no veo tres en un burro, pues voy para arriba y para abajo hasta que vuelva a entrar otra vez a lo de reset de fábrica. Así que mientras me entero, un poco de musiquilla para amenizar el vídeo este tan tedioso. Os recuerdo que odio grabar este tipo de vídeos, pero bueno, hay que hacerlo. Cuando más ROM acumulemos, más facilidad tendréis vosotros. Ahora lo que voy a hacer es salirme totalmente y volverlo a hacer para que no tengáis ningún tipo de duda. Vale, no he podido cortar el vídeo porque no sé por qué aquí en este no me deja, en este trayecto. Así que ajustes, sistema, información, nos vamos a reset opción y factory reset, restablecer estado de fábrica, borrar todo y ahí ya nos hace un reset de fábrica por fin. Pues ahí está reiniciando, estos frikis dándolo todo, ahí mi pam, muy bien, ahí bailando mi música, ahí dándole caña. Bueno, a ver si entra en limbos, ahí está, es limbos. Aquí sí me ha dejado acortar los tiempos, he acortado los tiempos para pasar rápidamente esta zona. Bien, pues ya vamos ahora sí a configurar cómo debería ser Slimbot después de haber hecho un reset de fábrica, que es metiendo ahora sí desde el principio el idioma, como hemos hecho antes. Metemos español, continuar, le damos a continuar. Oh, Dios, que me duermo. Madre mía, vea, a ver si carga ya. Iniciar sesión. Yo os recuerdo que aquí la sesión es a la cuenta asociada a Google. Le dais a iniciar sesión, metéis vuestro Gmail o Gmail a la cuenta que tengáis asociada a Google, ¿de acuerdo? Para después tener un TV Box con un Android TV perfecto. Así que ahí yo meto mi cuenta Hotmail o Gmail, lo que a mí me dé la gana, y le doy a siguiente y ya estaríamos aquí. Ver más, permitir, activar y continuar. Ahora le damos sí. Aunque esté dudando, le damos así y volvemos a pasar con el cursor a la derecha y ahora por fin entraría. Pues ya estamos dentro, nos vamos a ir a aplicaciones, a la izquierda donde veis aplicaciones, seguir la flechita, nos metemos en aplicaciones y buscamos el Play Store. Nos vamos a nuestro usuario que está arriba a la derecha, como ahí os indico, es el mi usuario que tengáis de Google, y ahí en la casilla administrar aplicaciones y juegos le damos actualizaciones, que está ahí a la derecha, actualizaciones, y actualizamos. ¿Que os aparecen dos? Pues dos. Al que le aparezca 3 o 4, pues las 3 o 4. Recuerdo, se me va a actualizar Android TV Remote Service y TV Setup. Después pondremos en búsqueda Android TV Home, que también tenemos que actualizar. Mientras se actualiza todo, lo siguiente es Android TV Home para terminar de actualizar. Si no os apareciera, habría que ir a Play Store y buscarla. Android TV Remote y Android TV Home, ¿cómo vamos a hacer? Nos salimos hacia atrás,
nos salimos hacia atrás para lo que es buscar Android TV Home, porque Android Remote ya lo tenemos, que sería una de las que hay que buscar, serían las dos principales, y ahora vamos a buscar Android TV Home y lo actualizamos. Mientras lo escribo, algún día lo escribiré, no os preocupéis, todo llega y más últimamente que YouTube no para de censurar y censurarme, así que, pero yo seguiré subiendo vídeos de Kodi. Pues seguimos. Aburrido donde los haya este episodio, excepto para el que lo esté haciendo, claro. Y dirá, ay, qué bien explicadito, cuántas flechitas, es cojonudo todo, qué bien. Bueno, pues ahí están Android TV Home, Android TV Remote, que son los dos que tenemos que actualizar, TV Setup también, así que vamos al que nos falta, que es Android TV Home. Si no, hacéis lo mismo, lo metéis aquí, lo buscáis y lo actualicéis. Una vez actualizado, reiniciamos o apagamos y volvemos a iniciar para que entre exactamente y sea como cualquier televisor o cualquier dispositivo Android TV y no tener esa ronchina tan fea y tan poco currada como esta gente. En este TV Box en concreto se nota mucho la diferencia, ya no por la interfaz y por la ROM, sino por la fluidez del aparato desde en el momento que le pongo Slimbox, ¿vale? En el momento que le pongo el Slimbox, yo noto una diferencia brutal conforme viene de casa. Pues ahí está, ya estaría. Como veis, me meto en Android TV Remote y veo que está actualizado. Así que ya sería todo. Lo suyo sería ahora reiniciar, que es lo que voy a hacer. Reiniciar, estoy buscando por si me hace falta algo más, o Google TV o cualquier cosa, pero lo principal es TV Setup, Android TV Home y Android TV Remote. Esas tres tienen que estar instaladas. Así que si no os viene para actualizar dos de ellas o ninguna, las buscáis. Pues ya está. Ahora lo que vamos a hacer es reiniciar, apagar, y así cuando entre lo haremos desde el usuario y ya entraría lo que es Android TV puro, que es lo que estamos buscando con este cambio de ROM. Ahora estoy haciendo el moñas, mirando, buscando, descubriendo, viendo lo que hay, lo que vais a hacer todos vosotros al principio, toquetear todo. Pero bueno, lo que hay que hacer es un reinicio, un apagado y volver a entrar para que lo coja todo perfectamente. Así que una vez que lo haga, veréis la diferencia de lo que entra y de lo que sale. Pues apagamos y volvemos. Ahora a ver si me aclaro y lo apago, a apagar, vamos coño, o apagar o a reiniciar, ¿vale? Pero aquí lo que voy a hacer es apagar y vuelvo a entrar, como siempre. He acortado los tiempos para que sea más rápido, para no estar aquí haciendo el moñas, y aún así va a ser larguísimo. De acuerdo, ahí pongo yo mi usuario, elijo mi cuenta y ya configura mi TV Box como si fuera un Android TV. Borraré a todas esas aplicaciones raras rusas que me vienen, ¿vale? Es lo primero que hago, borrar todas las aplicaciones de esta rara, Keynote, no sé qué, Rus Store, mierda, varias, a tomar por culo, borrarlas y ya os quedaría el TV Box perfecto, con una eficiencia absoluta y perfecto para hacer lo que os dé la gana. Pues como siempre, esto ha terminado por fin. Aunque me estén dando caña en YouTube, yo seguiré estando aquí, seguiré subiendo mis vídeos de una manera o de otra, intentando ayudar
a los que lo necesitan. Como bien dice mi tema, ayudar porque sí, sin recibir nada a cambio. Un abrazo y hasta el siguiente episodio. Un momento. ¿Lo oís? Es ese ruido. ¡Pum! 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 ¿Ah? Eso no lo hacen los trogloditas, ¿no? Tiene que ser otra cosa. ¡Es Demogorgon! Estamos bien jodidos. ¡Hijo puta! ¡Se está atascando a Cody!